En la mesa de conversación nosotros nos encontramos a esta hora, le damos una bienvenida a nuestro invitado, está acompañándonos don Marcos Leal, candidato a constituyente, ¿cierto? En la lista del apruebo, le damos una cordial bienvenida. Don Marcos, muchas gracias por conversar, darse el tiempo, estamos a puerta ya de una fecha histórica en nuestro país, tanto candidato a gobernador como candidato a constituyente, algo inédito en nuestro país. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación, la posibilidad de poder conversar y presentar parte de lo que nosotros estamos proponiendo. Así que muchas gracias y un saludo a todos los televidentes y auditores. Don Marco, me gustaría que, yo sé que mucha gente usted ya lo conoce, ha hecho una campaña, un trabajo, ¿verdad? Pero me gustaría que usted se presente, ¿cierto? Ya sabemos su nombre, pero si yo le pregunto hoy día quién es don Marcos Leal en la comuna de Painllaco o en la región de Los Ríos prácticamente. Sí. Bueno, yo soy, digamos, ¿cómo decirlo? Soy una persona que ha estado ligada a la región desde el año 96, cuando llegué a estudiar Derecho a la Universidad Austral. Soy abogado de profesión y me he dedicado a trabajar principalmente en los primeros años de mi carrera como funcionario público, en el FOSIS, harto tiempo, fui dirigente gremial igual, nacional y regional. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Ahí trabajé como 6 años más o menos, Perfecto. en el Bien. FOSIS. Ahí conocí a buena parte igual de la comunidad, fui dirigente gremial igual, ahí me vinculé también con el mundo de la dirigencia laboral, sindical, a través de la CUT, etcétera, de la Mesa del Sector Público. Después asumí un cargo en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Me convocaron a trabajar como seremi de gobierno, a cargo de las comunicaciones y las relaciones con las organizaciones sociales. Y allí estuve casi 3 años trabajando. Eso fue un solo periodo, ¿no? Fue el segundo periodo de la El presidenta, segundo periodo de la presidenta Bachelet. presidenta Bachelet. Y ahí estuve, ahí me ligué mucho más con las organizaciones y tuve la oportunidad ahí, como en función de la tarea esa, de venir muchas veces a Payaco, de conversar con los dirigentes. Muchos de los dirigentes y dirigentes que nos están viendo probablemente me ubican. Y eso es en lo laboral, y me dedico ahora a la academia, hago clases en la universidad y también al ejercicio libre de la profesión de abogado. Y la motivación principal está asociada a que queremos un Chile distinto, digamos, estamos en esa función. Soy casado, tengo 2 hijos, una de 15, otro de 9, los cumplió ayer recién, y estoy muy entusiasmado, digamos, en lo que se nos viene. Es una puerta de acceso a un mundo distinto y por eso yo estoy interesado en participar y contribuir con la experiencia y el conocimiento que tengo sobre la materia. Hay puntos que una persona puede estar de acuerdo y otros puntos en los cuales puede tener incluso una lista uno de los cuales no está de acuerdo. Si yo le pregunto hoy día a usted como candidato, ¿cierto?, a la Convención Constitucional para redactar la nueva Carta Magna que va a regir a toda una nación, en ese sentido, don Marco, preguntarle cuáles son los puntos que usted va a defender en esta nueva Constitución, que queden estipulados en la nueva Constitución, y también preguntarle cuáles son los puntos en los cuales se ha dicho, ¿cierto?, otros candidatos que van a pelear quizás por ello, pero que usted no está de acuerdo. Bueno, en lo principal, cuando uno habla de una constitución, que fue algo que también comentamos en esa época que estuve participando del gobierno, hay que partir por la idea de los principios, las bases institucionales. ¿Qué Chile queremos? ¿De qué manera queremos configurarlo? Y en ese aspecto que es fundamental, porque son las bases principales de la construcción de la Constitución, que para mí también tienen que ser hechas con participación ciudadana, efectiva, inclusiva, donde hay una retroalimentación constante con la población a través de cabildos, acciones territoriales, después de que se genera el reglamento, como dice el procedimiento de esta convención. Y allí me interesa mucho el tema de que sea un Estado social, o sea, que se enfoque en la presencia de los derechos de lo social, o sea, educación, salud, sistema previsional, lo que tenga que ver con la cultura, lo que tenga que ver con el acceso al agua, etcétera, que estén garantizados y que el Estado sea el encargado de que esos derechos se cumplan, ¿ya? Y que las personas tengan la posibilidad de exigirle al Estado el cumplimiento de esos derechos. Eso sería en la parte central, asociado a un Estado solidario, ¿ya? Que no sea subsidiario con lo que tenemos hoy día, que buena parte del quehacer del Estado se hace a través de la acción privada y a veces medido desde el lucro. O sea, el que tiene dinero puede acceder a algún tipo de beneficio y el que no tiene que atenderse en un sistema precario, en un sistema que no cumple las condiciones. Gran ejemplo de eso es la salud, por ejemplo. Salud por un lado y el sistema previsional. La educación también. La educación que se avanzó en terminar con el lucro, pero aún se mantiene una serie de otras materias asociadas principalmente a la calidad de la educación en estos dos segmentos. O sea, la educación pública en los primeros tramos, digamos, no es igual a la educación privada en Chile. Entonces, esa diferencia no pueden ocurrir. Tiene que ser de la misma calidad, el mismo estándar
y eso requiere una inversión. En salud la misma materia, o sea, aumentar el per cápita en la salud primaria es parte de lo que se está proponiendo, y sacar de la administración de la salud central a la empresa privada como es la ISAPRE, que se convierta finalmente a lo mejor en un sistema de seguro privado, pero que la salud en general sea administrada de manera equilibrada y con buena inversión desde el Estado, aumentando por lo menos 5 puntos del PIB, por lo menos. Y eso requiere, por cierto, una reforma tributaria y todo lo demás. Pero eso en ese aspecto, y después la revisión de las instituciones. Tribunal Constitucional, su composición, quitarle a lo mejor ese aspecto de cuoteo político y darle un poco más de énfasis técnico, la Contraloría General de la República, igual observar la composición, la manera de administración interna, el ámbito de facultades que tiene, hablar de un gobierno semipresidencial para que el presidente no sea un virrey, digamos, una especie todopoderoso, y controlar también desde el Congreso unicameral, o sea, reducir la cantidad de parlamentarios o bien extenderla pero bajar las dietas, porque es impresentable, son 30 veces el sueldo mínimo recibe un parlamentario en Chile, el país que más paga por sus parlamentarios en el mundo, en una economía pequeña, en una economía que no, el Estado no es un gran actor político social, entonces es fundamental esa materia, y otras que también a mí me interesa mucho, yo creo que eso para mí es central, que es reconfigurar la forma del Estado. El Estado hoy día es un Estado unitario descentralizado. Básicamente que hay un solo centro de impulsión política que es en Santiago y que ha entregado algunas facultades de carácter administrativo a las regiones. En la idea del gobernador regional vamos a evidenciar qué es lo que va a pasar en esta misma forma de Estado. ¿Puede haber un gran cambio ahí en lo que es la allí se puede avanzar, claro, porque muchos hablan de más descentralización, pero la descentralización es un mecanismo de transferencia de poder desde el central hacia las regiones, pero solo desde lo administrativo. Pero eso pasa, disculpe que lo interrumpa, don Marco, eso pasa porque actualmente es cierto, de alguna manera, quien es el intendente hoy día regional es el que va a ser después el delegado presidencial. Exactamente. Aquí, en ese caso, va a quedar en evidencia la omnipresencia del Estado unitario a través de la figura del delegado presidencial, que va a mantener el control de los funcionarios públicos de primera línea, digamos, que serían los CEREM y los directores de servicio. Por ejemplo, en el área de las emergencias, lo comentábamos con el ex intendente Montesino el otro día, en el área de la emergencia el gobernador no tiene facultades. El que va a convocar al COE, el que va a liderar, el enfrentar la emergencia, no va a ser la persona que tiene el voto popular, va a ser el delegado presidencial. Que actualmente el intendente. Que sería el intendente. Entonces, ¿qué materia nosotros estamos proponiendo como propuesta que ha tenido harto eco? Es, desde el Estado unitario descentralizado, avanzar a una forma intermedia que es el Estado regional. Y después, en el otro extremo, está el Estado federal, que tiene que ver con otra cosmovisión, que son estados que han surgido en forma autónoma desde su origen de Estado. Como Estados Unidos, por ejemplo, que fue una alianza de estados. En cambio, Chile, en su matriz cultural, identitaria, conviene más poner esta zona intermedia donde hay autonomía plena de la región, administración de recursos, toma de decisiones políticas, nombramiento de autoridades, incluso el control de la fuerza de seguridad ciudadana, también estaría radicado ahí. Hay que ver el ejemplo, por ejemplo, de España, las comunidades autónomas, que es un muy buen referente. Ellos, por ejemplo, mire, un caso puntual. En la Semana Santa, con el tema de la pandemia, cada localidad decidió, en forma autónoma, si levantaba o no las cuarentenas. Pero no tenían que esperar que el ministro y la subsecretaria a nivel nacional dijera la comuna de Paillaco, sin conocer realmente la realidad, el comportamiento y la idiosincrasia, solamente datos de cuánta gente está afectada. Y eso quiere decir que hay una mayor cercanía con lo local. El gobernador regional, si lo empoderamos a ese nivel, manteniendo este marco presupuestario que hoy día tiene la región, que son como 500.000 millones de pesos, se trasladan al gobierno de la región, que hoy día administra solamente 50.000, que te sirve para construir un puente y un par de caminos, y eso sería. No es tanto, o sea, pareciera que fuera poco, pero un puente cuesta 10.000 millones de pesos por lo menos, financiarlo. Entonces, y además están todos los convenios de programación que van sacando parte del FNDR para financiar proyectos sectoriales. Una parte la pone el gobierno central y otra parte la pone el gobierno regional para construir hospitales, etcétera. Entonces, si uno traslada toda esa inversión a la decisión local, o sea, que nosotros digamos, este año vamos a construir, nos vamos a enfocar en esta línea de infraestructura, porque si no se gasta mucho dinero en programas, en funcionarios incluso, que en Santiago toman decisiones respecto de algo que no tiene mucha relación. Y lo que yo no estoy de acuerdo tiene que ver con esta idea de, por ejemplo,
o sea, que se ha dicho de que esto va a ser, no va a ser una hoja en blanco porque hay que respetar los tratados internacionales y mucha gente se ha asustado con eso. Pero la Constitución actual habla del respeto de los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos. Eso no se puede tocar porque son declaraciones universales. Pero todo lo demás que tenga que ver con la economía, con los acuerdos internacionales, etcétera, eso uno lo puede revisar. O sea, está mal elaborada entonces cuando uno habla de una nueva constitución, porque cuando hablamos de nueva constitución, la gente ha entendido que es una nueva constitución, Sí, pero es una carta en blanco, una hoja en blanco. es que la idea es esa. Lo que Ya. pasa es que se ha levantado como este otro argumento de decir, no, es que hay que rescatar lo bueno y qué sé yo, que principalmente lo plantea la derecha en cuanto a defender el modelo económico. La verdad que este modelo, el gran problema que tiene es que el Estado, porque al final si uno observa el mundo, todos los países operan sobre la base de la oferta y la demanda, el modelo de intercambio comercial que ha venido desde la revolución industrial hacia adelante. Entonces, eso en sí mismo no es lo que tiene que hacer el Estado es intervenir respecto del bienestar de las personas. ¿Cuánto de esa rentabilidad del mercado le llega a las personas a sus casas? En salud, en educación, en atenciones primarias, etcétera. Si eso no está, obviamente que el Estado es el que está fallando en ese sentido, entonces tiene que corregir eso a través de los impuestos. Pero Chile, la sensación de bienestar antes del cobro de impuestos sigue siendo igual después de los impuestos, porque no es suficiente para satisfacer las necesidades de las personas. Y cuando hablamos de derechos humanos, obviamente que si eso está recogido en el ámbito internacional, estamos todos de acuerdo, todas las declaraciones surgen después de catástrofe, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, de maltrato a la dignidad del ser humano, yo creo que nadie estaría en contra de que esos tratados sigan vigentes. Y la Constitución, en su artículo 5, señala eso, de que la soberanía popular no puede pasar por sobre aquellas declaraciones que ya están ratificadas en Chile. Y yo creo que nadie estaría de acuerdo con dejar sin efecto el tratado o la ratificación en Chile de la Declaración Universal de los Derechos Ciudadanos, porque eso es ir contra la propia naturaleza. Entonces, hasta allí, pero en todo lo demás podemos revisar la propiedad del agua, que es muy importante, los recursos naturales, la disposición del mar, qué vamos a hacer con nuestro mar, con nuestra minería, todo eso lo vamos a revisar. Pero sí, siempre con la idea de la participación ciudadana, recogiendo esta necesidad o esta vocación del soberano, que es el pueblo, que es las personas, en este evento histórico, y hay que aprovecharlo. Pero no para tomar decisiones previas, sino que esperar que se resuelva, se discuta, se converse, y una vez hecho eso, se pone a disposición del plebiscito obligatorio, el plebiscito de salida. Si no se aprueba ese plebiscito, y por eso es importante, se mantiene la misma constitución que tenemos hoy día. Entonces, muy relevante mantener el estándar de apoyo a este proceso con el mismo ámbito que hubo cuando se votó el apruebo. ¿Ya? O sea, aquí no basta creer en personas que dicen, no, yo quiero un mejor país, pero tú miras detrás de la chapa y son de los que votaron el rechazo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, porque ellos están buscando un porcentaje para muchas veces bloquear la votación dentro de la convención, que después en definitiva no se pueda terminar votando en el plebiscito de salida y nos quedemos tal cual como estamos ahora. Y eso no podría ser. Hoy día es voluntario ir a votar. Sí. Pero una vez que se redacte la nueva constitución, ¿cierto? Se debe ir a votar nuevamente para saber si la gente aprueba esa nueva constitución que ustedes elaboraron. Imaginándonos que usted le va bien, claro. ¿cierto? Que usted va a ganar y va a en el ser mejor de los casos. En el mejor de los casos, correcto. Se debe de votar si la gente aprueba esa nueva constitución o no. Ese voto va a ser obligatorio. Obligatorio. Y eso es como una excepción al sistema electoral que tenemos en Chile. ¿Está de acuerdo usted con el voto? Sí, yo creo en la libertad, yo creo en la ciudadanía empoderada. Yo siempre he hablado de la participación ciudadana, del fortalecimiento de la sociedad civil, y no consigo que a alguien lo tengan que obligar para ejercer un derecho. Yo creo que es voluntario, pero el gran déficit de nuestro sistema es la poca formación ciudadana, donde a veces nos compramos eslogan, creemos cosas que no terminan cumpliéndose, ofertones que no se pueden cumplir, pero la gente vota por un rostro, vota por una imagen, vota por una linda canción, y eso, no todos, yo creo que hemos ido avanzando. Por lo menos acá en la comuna yo sé que hay muchas personas muy claras, dirigentes sociales que a mí me sorprendieron y me siguen sorprendiendo su manejo de la democracia. Pero claro, la idea es que seamos todos personas que nos dediquemos a entender esto y no rechazar lo que significa la política. La política tiene que ver con la administración del poder, y se tienen que seleccionar a las personas que cumplan con las capacidades de honorabilidad
pero que a su vez tengan un vínculo con la base social para saber de lo que están hablando. El poder ahora se construye de abajo hacia arriba. Ya no viene alguien de Santiago a instalarse aquí como candidato a senador, por ejemplo, bueno, hay algunos que sí, que vienen igual de Santiago a ver cómo les va y después se vuelven, ¿entiendes? Pero la idea es que mantengamos la estructura de relevar el valor de nuestra región. Eso es importante. ¿Cómo recibe el ambiente o cómo ve el ambiente en terreno durante este tiempo de campaña, don Marcos, en la región de Los Ríos específicamente? En general, yo veo que la figura como este es un proceso eleccionario asociado a la municipal, que está dentro del ciclo de elección municipal, se introduce el gobernador regional y se introduce el convencional constituyente. Claro, todos estamos, y hay mucha más presencia territorial también de los candidatos a alcalde, uno viene a la comuna y lo que más ve son carteles de los candidatos, que en este caso hay muchos. Mi candidatura, yo si bien tengo gran aprecio por José Aravena, por un hombre muy destacado en el ámbito político, ¿cómo se llama?, gremial y sindical, mi candidata es doña Ruth Castillo, del Pacto, digamos, que también conozco y que es una persona con mucho prestigio, etcétera. Y uno ve esa dinámica. Y en el ambiente todavía no está tan decidido la idea del constituyente porque son muchos también. Y todos se son 155, claro, pero en la región se eligen solamente 4, dos son mujeres 4, y claro, 2 hombres. Claro, y además está el cupo de nuestro pueblo originario, que es muy valioso eso de avanzar a un Estado plurinacional. Yo creo que es fundamental reconocer el origen de lo que somos, digamos. Sin duda. La cosmovisión también del mundo que nos va a ayudar a salvar nuestro planeta. O sea, entender la cosmovisión del pueblo originario mapuche, principalmente, que ha sido mucho más evolucionado respecto de otros que fueron afectados y de ya casi no existen, es la cosmovisión de sustentabilidad, del buen vivir. Eso es lo que se viene hacia el futuro y eso hay que plasmarlo en la Constitución. Perfecto. Hay que pensar en el futuro. Don Marco, el tiempo no alcanza, le agradecemos por haber estado con nosotros. ¿Cómo la gente lo puede encontrar? Aquí usted me entregó un folleto. Sí. ¿Cómo la gente lo puede encontrar en la papeleta? Habló de sus principales demandas o sus principales puntos a tratar, ¿cierto? Sí. Claro, propuesta. Estado solidario y regional, lo comentó usted, salud, educación y pensiones dignas. Internet, garantía, una de las grandes dificultades en este tiempo de pandemia ha sido la conectividad. Esto tiene que ver con muchos años, ¿cómo está regalando Internet? No, señor, esto tiene que ver con un nuevo derecho que ha surgido, que es el acceso a la tecnología de la información y la comunicación. No podemos pedirle a un vecino, incluso con esto de la pandemia, lo último, sí, que métase a la página virtual de Carabineros al permiso, cierto, de desplazamiento. Sí. Un adulto mayor que no sabe cómo relacionarse, o una persona o una familia que no tiene recursos para tener un internet en la casa, o no le alcanza tampoco para tener un teléfono inteligente, nos obligan a acceder a la tecnología sin darnos la garantía de que voy a tener acceso a eso, y de buena calidad, porque uno va a algún lugar apartado y no tiene buena señal tampoco, y se le corta la comunicación. Entonces, ¿por qué los otros sí tienen y los otros no tienen? Entonces hay que ponerlo al mismo nivel del acceso al agua, del acceso a las carreteras, porque el mundo hoy día está globalizado por la tecnología de la información. Entonces hay que plantearlo aquí como un acceso universal. Don Marco Leal, ¿cómo lo encontramos en la papeleta para votar? Son 4 papeletas, de las 4 papeletas, ¿dónde lo vimos? Es una papeleta, me parece que en color medio café con leche, algo así, medio beige, ya, el nombre que le llaman. Y yo estoy en la lista del apruebo. Lo primero que hay que pensar es la lista del apruebo, y estoy en el IB23. Primero en el IB22 hay una persona que fue candidata a alcaldesa acá, y después de ella vengo yo, el IB23. Y los dejo invitados a apoyar esta inquietud que tiene. Soy el único candidato que ha estado hablando de un Estado regional. Todos hablan de más descentralización. Yo estoy hablando de cambiar la forma del Estado a uno que nos permita tener autonomía y control de nuestro territorio y tomar nuestras propias decisiones acá sin tener que golpearle una puerta a un ministro en Santiago, ni rendirle cuentas a nadie, porque es nuestro territorio. Y allí la vocación originaria es fundamental, o sea, podemos tener un buen diálogo en ese aspecto también. Entonces, les invito a que me puedan apoyar. Marco Leal, IB23, lista del apruebo a constituyente por nuestra región de Los Ríos. Muchas gracias, don Marco, por acompañarnos en esta jornada. Siga usted acompañándonos con nuestra programación.